Bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es un estado de flujo efectivo, también conocido como estado de flujo de caja, en el cual vamos a través de un bloque de información, al igual que hicimos con el estado de resultados en un episodio anterior que está disponible en el canal de YouTube, vamos a poder llenar a través de distintos movimientos, con distintos montos que se nos presentan, este estado financiero. Y también, como siempre, en el primer link de la descripción es un link de Drive, te dejo todo el material que utilicemos, tanto la plantilla en blanco como ya llena, para que puedas realizar el ejercicio y terminar de consolidar estos aprendizajes sobre estados financieros, y también para que lo puedas utilizar en tu negocio propio. Bueno, entonces ya vamos a comenzar directamente con el flujo efectivo, que es el estado financiero que nos va a mostrar todas las entradas y salidas de dinero real, o sea, que pagamos directamente en efectivo, que se efectúan, que se paga, que se cobra en el momento de nuestra empresa, de los movimientos que realicemos en nuestro negocio. A diferencia del estado de resultados, que demuestra cuándo se devenga el dinero, pero no cuánto se paga o cuánto se cobra, porque, por ejemplo, en el estado de resultados tenemos ventas, pero puede que esas ventas muchas veces son ventas al crédito, o sea, van a cuentas por cobrar, o sea que no hemos recibido el dinero, aunque sí hayamos despachado el producto o dado el servicio. Entonces, la diferencia con el flujo efectivo es que aquí solamente se registra hasta que se cobra o se paga. Entonces, hasta que nosotros no recibimos el dinero por esas ventas al crédito, no se ven registradas en el flujo efectivo. Así que este estado financiero nos facilita mucho el saber exactamente cuándo entra y cuándo sale el dinero, y nos va a mantener con toda la información necesaria para poder tener en control la liquidez y también la solvencia de la empresa. Bueno, y ahora aquí adentro del Excel tenemos esta infografía que también está disponible en el link de todo el material, y miramos y podemos observar que tenemos tres distintas secciones principales: las de operación, la inversión y la de financiación, la de financiamiento. Bueno, y vamos a comenzar definiendo qué movimientos van dentro de cada sección del flujo efectivo. Primero, entre la operación van todos los movimientos justamente, o todo el movimiento de dinero, entradas y salidas de dinero que tengan que ver con la parte operativa de la empresa, o sea, ya sea producir productos o generar servicios, luego vender estos productos o servicios y luego cobrar estos productos o servicios. Entonces, todo lo que tengan que ver o que sea implicado dentro de este ciclo de 3 pasos va aquí en la sección de operaciones de la empresa. Luego, en la segunda sección, que es la inversión, va todo lo que tenga que ver con inversión a largo plazo o activos a largo plazo, o sea, activos no corrientes de la empresa. Y en la sección de financiamiento lo que se encuentra es justamente todo el dinero con el que entra o sale de la empresa, que tenga que ver con cómo se financia o cómo tiene dinero la empresa para poder operar fuera de solamente sus propias utilidades. Y luego, tras haber completado las tres principales secciones, se pueden agregar anexos o algún tipo de apéndice cuando hay algún tipo de cuentas más, y vamos a ver si aplica para este caso. Y finalmente, ya solamente el efectivo al inicio del periodo, o sea, el dinero con el que ya contábamos del periodo anterior en efectivo, y el efectivo al final del periodo, que es lo que nosotros estamos buscando generar con este estado financiero. Entonces, ahora vamos a comenzar ya a realizar el ejercicio de hoy del flujo efectivo, para el cual aquí tenemos nuestro bloque de información de distintos movimientos y los montos correspondientes, y vamos a ver, según vamos a guiarnos por la infografía, qué nos toca llenar primero, qué nos toca tener primero acá. Entonces, primero, si nos damos cuenta, hasta arriba tenemos la utilidad neta, que es del estado de resultados, como dice acá. Este dato es la misma utilidad del que nos quedó del estado de resultados final de todo el año 2024, del episodio anterior del estado de resultados. Así que si quieres ver cómo sacamos esta utilidad, puedes ir a ver ese video, ya sea ahora o después cuando terminemos, pero para llevar cierta secuencia te recomendaría empezar por el estado de resultados y luego venir a ver este. Esta va a ser nuestra base para poder comenzar con el flujo efectivo. En este método hay varias maneras de hacerlo, pero en este método condensado indirecto, así es como comenzamos con la utilidad neta. Ahora, en la siguiente cuenta que tenemos acá, los cargos no monetarios, o también conocidos como gastos que no requieren de un flujo efectivo, pueden ser las depreciaciones, amortizaciones, las compensaciones basadas con acciones o en equity, o también pueden ser las reservas o provisiones. Y aquí ya tenemos que empezar a entender qué es cada cuenta para entender también cómo la operamos. Y en este caso, los cargos no monetarios o gastos que no requieren de un flujo efectivo se tienen que sumar en el flujo efectivo, no se restan, se suman. ¿Y por qué? ¿Cuál es la lógica detrás de esto? Aquí, porque nosotros en el estado de resultados lo registramos como, por ejemplo, la depreciación, las amortizaciones, como pérdidas contables, pero aunque nosotros las registremos, nosotros no pagamos, nosotros no sacamos dinero del banco o de la cuenta para poder pagar esto, simplemente son pérdidas contables, por lo que nosotros, al sustraerlas en el estado de resultados, muchas veces utilizadas como un escudo fiscal, ahora nos toca reintegrarlo porque realmente sí tenemos ese dinero, no en ningún momento lo pagamos. Así que aquí vamos a crear nuestra sección de cargos no monetarios, o también conocidos gastos que no requieren de un flujo efectivo, y vamos a traernos entonces cada uno de estos conceptos que sean de depreciación o cargos no monetarios. Y aquí encontramos el primero en el movimiento número 2, que es la depreciación anual de la maquinaria nueva, que si recordamos en el estado de resultados se nos mencionaba en ese caso que se iba a comprar una nueva maquinaria. Entonces aquí tenemos ya este concepto, y vamos también a traernos
el monto que se nos indicaba ahí. Y también vamos entonces a traernos el siguiente movimiento que vimos que también era de depreciación, en este caso de un equipo ya existente. Y vamos también a traernos el monto que estaba especificado allá. Entonces, al haber ya completado esta sección, vamos a lo siguiente, que serían los cambios en el capital de trabajo. Y en este, si nos damos cuenta, aquí se nos indica que se pueden sumar o restar según qué cuenta sea. Y aquí podemos encontrar las cuentas por cobrar, cuentas por pagar, inventarios o disminución o aumento en estas mismas cuentas. Por ejemplo, aumento en cuentas por cobrar para clientes. Aquí estamos refiriéndonos al crédito que nosotros le dimos a los clientes y esto es parte del capital de trabajo y su variación. Entonces vamos a agregarlo de una vez también a nuestro flujo efectivo en esta sección. Entonces vamos a crear nuestra sección de cambios en el capital de trabajo, o CT, también lo podemos poner así, que son 18,400. O sea, nosotros vendimos en crédito 18,400 que tenemos todavía en cuentas por cobrar y no hemos efectuado justamente el cobro de eso, y por eso aquí en el flujo efectivo se van a restar estos 18,400 porque nosotros recibimos producto pero aún no hemos recibido un pago por esto. Lo siguiente que podemos encontrar aquí también son las disminuciones en inventario de materia prima. O sea que nosotros efectuamos ya la salida de este inventario de la materia prima, lo convertimos en un producto y pues seguramente ya lo vendimos, y por eso ya no lo tenemos como inventario de materia prima. Puede ser que haya pasado a un inventario de producto final o simplemente ya se haya vendido como un producto terminado. Y en el caso del inventario, como nosotros nos logramos, digamos, deshacer de este inventario que teníamos solamente como material y lo logramos convertir en dinero, para nosotros significa una entrada de efectivo, por lo que se suma. Y ahora pasamos al siguiente movimiento, el cual es el aumento en cuentas por pagar a proveedores, lo cual significa que los proveedores a nosotros nos extendieron un crédito, por el cual nosotros significaría una entrada de dinero. Lo vamos a colocar como una suma en el flujo de efectivo, porque nosotros recibimos un bien y aún no hemos realizado el pago en efectivo por esto, así que se considera una entrada de efectivo. Entonces vamos a ingresar este segundo dato aquí también y con su monto de 11,980 quetzales. Ahora, si seguimos viendo, el segundo ya sería compra de refrigerador y ya dice CAPEX. O sea, esto ya no es del capital del trabajo si nos damos cuenta, pero hay que ver que no nos quede nada más suelto por ahí todavía. Y si nos damos cuenta, vamos a seguir bajando, viendo amortización, pago de dividendos y todo, hasta que llegamos a pérdida contable no monetaria, diferencia cambiaria, y esto es parte de la operación. Y vamos a ver cómo se integra en la parte operativa. Vamos a pasar a ver cuáles son los que tienen relación o cuáles se verían integrados en las variaciones del capital de trabajo para poder integrar en esa parte de sección de una vez. Y vamos a encontrar que, por ejemplo, aumentan los anticipos a proveedores. O sea, aquí nosotros le pagamos al proveedor en vez de darnos él al crédito a nosotros le pagamos por adelantado, por lo que nosotros sí que desembolsamos el dinero y por tanto es una salida de efectivo. Vamos a traer el concepto correspondiente aquí y también su monto. Y también podemos encontrar que disminuyen los gastos pagados por adelantado. O sea que en este caso sí que nosotros de lo que habíamos en un periodo anterior pagado por adelantado, ya se nos reintegró el producto por el cual pagamos por adelantado o el servicio. Entonces para nosotros significa una entrada de dinero, y en este caso estos 1,450 quetzales de aquí se van a sumar. Ahora solamente tenemos que ver qué otros conceptos nos quedan que todavía tengamos que integrar, aunque ya no sean parte del capital de trabajo. Y ahora si regresamos entonces a nuestro bloque de información, encontramos todavía que nos quedan esta pérdida contable de baja el inventario y la diferencia cambiaria no realizada. Entonces vamos primero con la pérdida contable, que justamente como se indica solamente es una pérdida en libros. Realmente nosotros no tuvimos que desembolsar por esta baja de inventario ningún tipo de dinero en efectivo, entonces nosotros la vamos a registrar como una suma dentro del flujo efectivo. Entonces nosotros nos vamos a llevar el concepto y lo vamos a registrar directamente en la sección también de gastos que no requieren de un flujo efectivo, porque es uno más de este tipo de gastos o cargos no monetarios. Ahora vamos a pasar a operar la diferencia cambiaria no realizada de 1,200 quetzales que tenemos acá. ¿Esto a qué se refiere? O sea, digamos, nosotros cuando operamos entre distintas divisas existe el spread, o sea, la diferencia cambiaria entre dos monedas, entre el precio de venta y el precio de compra. O sea, si operamos en dólares o quetzales, obviamente no es el mismo precio el que compramos un dólar o al que vendemos nosotros un dólar. Entonces, esta pequeña diferencia de aquí, cuando no es muy grande el spread, se tiende a perder justamente esa pequeña porción de diferencia, y entonces lo que se registra aquí dentro del flujo efectivo. Y en este caso, como si es una pérdida porque nosotros pagamos y aún así perdimos esa pequeña porción de dinero, es una resta dentro del flujo efectivo. Entonces ahora que ya tenemos todos los movimientos que son parte de la sección operativa, vamos a pasar a operar para saber cuánto es nuestro flujo de efectivo neto de la parte, digamos, de operación. Entonces vamos a comenzar con base de nuestra utilidad neta del periodo que proviene del estado de resultados. Aquí vamos a sumar las depreciaciones, vamos a sumar la depreciación de la maquinaria nueva, de la maquinaria existente,
y vamos a, en este caso, también sumar la pérdida contable de la baja del inventario. Ahora vamos en este caso a restar la diferencia cambiaria, o sea el spread, y en aumento de cuentas por cobrar a clientes, este gasto va a ir restado. Vamos a sumar la disminución del inventario, vamos a sumar también las cuentas por pagar y vamos en aumento de anticipos a proveedores. Este caso lo vamos a restar y vamos a sumar la disminución en los gastos pagados por adelantado. Y ahora entonces ya nos queda nuestro monto de los gastos, del flujo efectivo neto para la sección operativa de nuestra empresa. Y ahora vamos a pasar al flujo efectivo de la parte de inversión, en la cual vamos a encontrar distintas cuentas principales. Por ejemplo, encontramos en la infografía gastos de capital, también conocidos como Capital Expenditure o el CAPEX, las adquisiciones y los ingresos por venta de inversiones. Así que vamos a comenzar a buscar los movimientos que correspondan a la sección de inversión. Y aquí encontramos el primero, el cual es la compra del refrigerador exhibidor, que aquí mismo se nos especifica que es CAPEX, porque es un gasto de un activo a largo plazo por 250,000 quetzales. Entonces nos lo vamos a llevar directamente a la sección operativa. Con esto comenzamos justamente con los gastos de capital, como dice en la infografía. Ahora vamos a pasar al segundo movimiento. Vamos a ver que tenemos la venta de un compresor obsoleto, y esto sí que es parte de la sección de inversión, pero no del CAPEX. Vamos a ver si todavía nos queda algo del CAPEX, y encontramos el CAPEX menor de herramientas y repuestos. Las herramientas y repuestos también son considerados, si son a largo, su uso es a largo plazo, también son considerados parte del CAPEX, del CAPEX menor, pero sigue siendo un gasto de capital. Y para los gastos de capital, estos se restan porque nosotros desembolsamos dinero para poder obtener un activo, para poder comprar un activo. Entonces estos gastos de capital siempre se restan del flujo efectivo. Ahora vamos a seguir buscando movimientos que sean parte de la sección de inversión, y en este caso entonces seguimos viendo para abajo. Aquí ya no hay nada que sea correspondiente a esta parte. Entonces vamos a regresar a la venta del compresor obsoleto, que es esta que tenemos acá, que sí es parte de la sección de inversión, pero no del CAPEX. Y este aquí sería referido como el ingreso por venta de inversiones, que recordemos que todo activo que tengamos para la empresa es considerado una inversión. Así que vamos a traernos para acá el dato de la venta del compresor obsoleto, que como nosotros en este caso lo vendimos y percibimos un pago por esto, nos entró efectivo y en este caso se va a sumar. Y ahora vamos a sacar el flujo efectivo neto de la sección de inversión, partiendo de lo que ya habíamos de flujo efectivo de la sección operativa. Vamos a tomar como base el flujo de la sección de operación que teníamos aquí de 86,417 quetzales, y vamos a operar las dos cuentas del CAPEX, los dos movimientos de CAPEX que se restan, tanto el exhibidor del CAPEX mayor como la de las herramientas del CAPEX menor. Y vamos a sumar los ingresos por la venta de un compresor obsoleto, de un activo que ya teníamos, una inversión que ya poseíamos. Y al operar nos queda este dato aquí en negativo de los 171,000 quetzales, y en este caso significa que nosotros no tenemos, nos faltan esos 171,000 quetzales, pues estamos operando en negativo, porque obviamente teníamos 86,000 quetzales en efectivo en caja y realizamos una compra de 250,000, entonces gastamos más de lo que teníamos. Pero vamos a ver si lo podemos todavía compensar con la sección de financiamiento, que para eso existe, y vamos a ver cómo sigue este caso. Pero tenemos que recordarnos justamente esta gran compra, que es el mayor desembolso que hemos realizado en nuestra operación, en nuestro caso, del exhibidor del CAPEX mayor. Y ahora vamos a pasar entonces a la sección de financiamiento, de financiación, que comienza con el más menos del préstamo al pago de la deuda. O sea, si nos ingresa dinero porque prestamos dinero, o estamos en el caso contrario pagando justamente una deuda de intereses, estamos abonando la amortización del pago de un préstamo que ya teníamos anteriormente. Luego tenemos la emisión o la recompra de acciones, que es cuando la empresa genera nuevas o emite nuevas acciones y entonces percibe un pago por esto porque hay nuevos inversores que compran estas acciones, o cuando la empresa también recompra sus propias acciones para recuperar parte de su equity, para lo cual obviamente paga y significa un desembolso. Y en la tercera cuenta encontramos la resta del pago de los dividendos, porque nosotros obviamente pagamos en efectivo, desembolsamos dinero para poder pagar a los accionistas su parte correspondiente según las acciones que tengan. Y al haber realizado y operado todo eso, ya nos va a quedar el flujo neto de las actividades de financiamiento. Así que vamos a buscar qué movimientos forman parte de la sección de financiamiento, y encontramos aquí justamente el nuevo préstamo bancario. Entonces vamos a traernos este nuevo préstamo bancario por 90,000 quetzales que teníamos acá, y en este caso cuando nosotros recibimos un préstamo, recibimos el dinero, un préstamo para nosotros obviamente significa un ingreso porque tenemos más dinero con el cual operar desde la sección de financiamiento. Y pasamos al siguiente movimiento, que son la amortización del capital del pagaré antiguo. O sea que nosotros teníamos un documento de pagaré, o sea, nosotros teníamos, se nos había cedido un bien, un dinero, y ahora nos toca a nosotros que cumplir con esta obligación.
inversión. Y a nosotros desembolsar estos 24,000 quetzales, para nosotros significan una salida de dinero, se resta en el estado de flujo efectivo. Así que trasladamos este movimiento para acá, para el flujo efectivo, y pasamos al siguiente movimiento, que sería el pago de dividendos de los accionistas, que se indica que fue en junio por un monto de 20,000 quetzales. Nosotros, como indiqué anteriormente, al pagar los dividendos en efectivo, nosotros significa un desembolso de dinero y por tanto se tiene que restar del flujo efectivo. Ahora en nuestro bloque de información ya solamente nos quedan dos movimientos que no hemos registrado en ninguna parte. Este ISR de un saldo de 2023, el cual entonces no tiene por qué ir en la sección ni de operaciones, ni de inversión, ni tampoco de financiamiento. Vamos a ver después dónde se integra. Pero lo que sí tiene que ir en la sección del financiamiento son estos intereses devengados del préstamo nuevo, que dice no pagados. Entonces, al ser intereses, también tiene que ir aquí en esta parte del préstamo y pago de deuda. Entonces vamos a mover esto una columna abajo y vamos aquí a integrar este movimiento de los intereses, que si nos damos cuenta es de cero. ¿Y por qué es de cero? Si dice que es el pago de unos intereses. En este caso es la misma lógica del estado de resultados, que simplemente indica, por ejemplo, cuándo se venga el dinero, más no cuándo se paga o se cobra un monto específico. Entonces aquí puede ser que ya se haya registrado que se tienen que pagar, pero al nosotros ver que justamente tenemos una falta del flujo efectivo anteriormente desde la sección de inversión, puede ser que aún no se hayan pagado y por tanto aquí no se van a registrar todavía. Y ahora ya con todos los movimientos registrados de la sección de efectivo de la financiación, vamos a sacar el flujo neto de esta misma. Para lo cual vamos a tomar como base el flujo neto de la sección de inversiones. Y entonces vamos a sumarle, porque nos entró el préstamo nuevo bancario, para nosotros significa entrar dinero, se lo vamos a sumar, pero tenemos que restar porque nosotros amortizamos o pagamos este pagar antiguo que teníamos. En todo caso le tendríamos después que restar estos intereses pagados, pero como nosotros no los pagamos, aún no, aunque se hayan devengado, no fue pagado en efectivo todavía, pues se tendrían que restar, pero en este caso como es no nos va a afectar en nada, y le tendríamos que restar también el pago de los dividendos porque los pagamos en efectivo. Y en otro caso, que por ejemplo los dividendos no los habíamos pagado en efectivo, sino habíamos utilizado en la práctica, por ejemplo, de pagar con acciones en vez de dividendos, pues aquí entonces no se registraría este pago en efectivo, sino simplemente en los gastos que no requieren un flujo efectivo podrían haber sido registrados, por ejemplo, justamente la salida por el tema de la dilución de ciertas acciones. Y ahora vamos a pasar a operar esto y nos queda igual un flujo al parecer negativo de menos 125,783 quetzales. Lo que significa que aún nos sigue faltando efectivo a pesar de la financiación de los 90,000 quetzales del préstamo bancario. Pero aquí no acaba el flujo efectivo. Si recordamos, nos queda un movimiento que era el ISR efectivo pagado en abril, que es un saldo 2023. ¿Y dónde iría esto? Porque realmente no es parte ni de operaciones, ni tampoco de inversión, ni tampoco de la sección de financiamiento. Entonces esto va dentro de los anexos o un apéndice dentro del estado de flujo efectivo. Entonces, para ver cómo se opera esto, nosotros colocamos aquí anexos, apéndices o como lo coloquemos. Se puede colocar aquí abajo o se puede realizar, digamos, esto por aparte y entonces se referencia que hay un anexo, el cual también se tiene que tomar en cuenta. Pero para fines prácticos y también porque es más fácil visualizarlo cuando nosotros lo necesitemos, vamos a colocarlo justamente debajo del flujo neto de actividades de financiamiento. Entonces ahora que ya tenemos registrado este movimiento, tenemos que volver a actualizar nuestro flujo efectivo. Y en este caso era una salida, pero vamos entonces a poner aquí abajo en flujo efectivo, vamos a agregarle aquí que con extras, porque es un movimiento extraordinario el cual no tendría que ir en ninguna de las otras secciones. Así que aquí lo que corresponde sería entonces al flujo efectivo de financiación, al flujo efectivo neto de la financiación, tendríamos que restarle estos 15,500 del pago de ISR del saldo que teníamos anterior. Porque recordemos que aunque sea este ISR, como dice ahí, de 2023, hasta ahora se va a pagar, entonces hasta ahora tenemos que registrarlo en el flujo efectivo. No se puede registrar en el flujo efectivo de este mes de 2023. Entonces al operarlo nos queda todavía un flujo de negativo aún mayor de 141,283 quetzales. Entonces ahora ya solamente nos quedaría traernos este efectivo inicial, este saldo que teníamos de efectivo ya del periodo anterior, o sea, sería de 2023, de final de 2023 para iniciar 2024, que en este caso es de 35,200 quetzales. Y ahora entonces sí ya podemos calcular cuánto efectivo tenemos ahora en 2024 en este preciso momento, para lo cual entonces tendríamos que sumarle a este flujo efectivo ya con extras, incluyendo los extras, el apéndice que teníamos, el efectivo que sí ya poseemos o que teníamos ya del periodo anterior, y nos queda un monto de menos 106,083 quetzales. O sea que seguimos viendo que aún nos falta mucha caja, nos falta efectivo para poder cumplir entonces con toda la operación que estamos de la empresa. Y para este caso específico, ¿cuál fue el problema? ¿Dónde encontramos que se nos desbalanceó todo y que fue lo que nos hizo tener una caja negativa y posiblemente no poder ser solventes? Si recordamos,
fue esto que mencioné antes, de este 250,000 quetzales de acá, que fue una salida de dinero para la compra de un activo a largo plazo del CAPEX, que si miramos todo el flujo efectivo en nuestro bloque de información es la salida de dinero más grande que tenemos. Así que vamos a realizar el escenario de a ver qué hubiera sucedido si no hubiéramos comprado esta maquinaria. Así que vamos a ponerle 0 para ver qué pasa si no hubiéramos soltado, no hubiéramos desembolsado este dinero. Así que como todo estaba operado, aquí está todo referenciado, pasamos a ver que nuestra caja sería de 143,917 quetzales si no hubiéramos realizado esta inversión de 250,000 quetzales en esta parte del CAPEX, lo que evidencia que la compra de este refrigerador exhibidor fue lo que nos desbalanceó toda nuestra caja. Pero nosotros, al realizar este tipo de análisis de los estados financieros, no solamente tenemos que pensar en consecuencias de primer orden, sino tenemos que ir a pensar también en consecuencias de segundo, de tercer orden, o sea, cosas que se van derivando de una acción que tomemos. Y en este caso también podríamos pensar que este préstamo, como dije anteriormente, lo sacamos porque no teníamos suficiente caja para poder operar en el día a día. Pero este préstamo obviamente también para nosotros implica que tengamos que pagar intereses, o sea, un gasto fuera de la operación y que posiblemente también nos está afectando. Entonces vamos a evaluar qué pasaría si nosotros quitáramos este préstamo acá porque no lo hubiéramos necesitado al no haber entrado en esta compra de refrigerador exhibidor parte del CAPEX. Entonces nos quedaría un saldo de caja de 53,917 quetzales y que podríamos pensar que es malo porque bajo nuestra caja tenemos menos dinero, pero la verdad es que esto sería algo bueno. ¿Y por qué? Porque nosotros al sacar el préstamo, como dije, nosotros estaremos pagando intereses y tendremos una obligación que al momento de no poder cumplirla se convierte en más y más intereses y es una presión mayor para la empresa. Entonces, mientras que nosotros podamos operar con un capital propio, siempre va a ser mejor. Porque hay que recordar que la deuda no tiene que ser utilizada para poder cubrir gastos, porque nosotros no somos solventes, sino para poder generar inversiones que generen más valor y que la inversión pague el préstamo y nos genere valor también a nosotros por aparte. O sea que lo más sano, el escenario ideal para la empresa hubiera sido tal vez no comprar como tal el refrigerador, sino que tal vez hubiera podido ser mejor, por ejemplo, alquilar este activo que necesitábamos. Hubiera sido un gasto mucho menor que hubiera sido más fácil de ir pagando mes a mes, o también incluso buscar el tema de financiación, o sea, haber podido comprar este activo pero a largo plazo, pagarlo a largo plazo y entonces distribuir el valor de este mismo a lo largo de varios años y por tanto tener que desembolsar menos dinero, y hubiera sido algo que nos hubiera ayudado a mantenernos más solventes sin tener que sacrificar el poder tener este activo que agregue valor y que genere valor, dinero, utilidades para la empresa. Así que así es como se construye un flujo efectivo y también cómo podemos ver y analizar a través de este estado financiero distintos problemas que nos pueden afectar a la solvencia de la empresa. Y en este caso solamente evaluamos un año de manera general, pero si lo realizamos mes a mes, al igual que el estado de resultados, y luego aplicamos un análisis horizontal, un análisis vertical, en el caso del estado de resultados podemos encontrar de manera más fácil más problemas y entonces darle solución y poco a poco poder ir mejorando cada proceso de la empresa con procesos de mejora continua. Así que si te interesa seguir aprendiendo más de cómo manejar a nivel financiero tu negocio y de cómo poder construir todas esas herramientas por tu propia cuenta, te recomendaría que nos sigas en Instagram, en TikTok, estamos aquí en YouTube, estamos en todos lados, para que puedas seguir aprendiendo. Todos los días tenemos videos nuevos de distintos conceptos, de distintas prácticas que puedes aplicar a tu negocio. O por el otro lado, si tú te quieres dedicar a solamente operar, a dar el servicio, a realmente dedicarte en lo que eres bueno de la empresa, lo que le aporta valor al cliente, nosotros nos podemos encargar de toda la parte financiera, encontrar problemas, darle solución. Si quieres este tipo de soluciones para tu empresa, nos puedes escribir por Instagram o agendar una llamada completamente gratuita en el link de la descripción para que entonces nosotros podamos ver cómo podemos ayudarte con la parte financiera de tu empresa. Entonces, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video, seguramente con el balance general y cómo se conectan esos tres estados financieros.